Buenas tardes, Panamá. Soy Rodrigo Noriega, consejero editorial del diario La Prensa. En la tarde de hoy los invitamos a este foro debate en vivo sobre la nueva propuesta de impuestos inmuebles. Tenemos un panel de lujo. Contamos con la presencia del viceministro de Economía, Iván Sarak, con el especialista en impuestos, Osvaldo Lao. Esperamos quizás más tarde que se nos una en este debate a Jorge García y Casa de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Empezamos entonces este debate con la presentación del viceministro de Economía. Adelante, señor viceministro. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera, brevemente decirle, mi nombre es Iván Sarak, soy viceministro de Economía desde julio de 2014. He estado involucrado en este tema de la propuesta de impuesto de bien inmueble desde el 2014, ya llevamos 3 años en esto. Este fue un tema que hemos reconocido desde un inicio hemos reconocido, y así se lo hemos expresado en conversaciones con el gremio del sector privado, que la tasa de impuesto de bien inmueble vigente y las exoneraciones y los temas que habían eran algo injustos y que la tasa era alta. Creemos que estaban mal orientadas las exoneraciones, se exoneraban las cosas y no las personas, eso por un lado. Y por otro lado, pues tenía una serie de distorsiones, ¿no? En donde muy poca gente pagaba y muy poca gente cumplía con sus obligaciones. Nosotros tuvimos amplias discusiones con diferentes gremios, como les mencioné. Lastimosamente, esas conversaciones que tuvimos nunca llegaron a un final productivo, por llamarlo de esa manera. O sea, nunca llegamos a un acuerdo sobre cómo debería ser. Lo que sí estábamos claros desde un inicio era que era necesario hacer 2 cosas. Número 1, ampliar la base, decir básicamente que el impuesto le aplicara a más cantidad de propiedades y a la vez reducir la tasa significativamente. En eso estamos de acuerdo siempre el sector privado y el Ministerio de Economía y Finanzas. El tema era a cuánto lo podíamos bajar y a quién podíamos darle qué beneficios. Nosotros hemos presentado una propuesta, el gabinete aprobó una propuesta que la hemos presentado ante la Asamblea y que ha sido comunicada a través de los medios, etcétera, que hace exactamente eso, amplía la base y baja la tasa. Baja la tasa significativamente de la siguiente manera. Vamos a hablar y me voy a enfocar sobre todo en viviendas que van entre 120 y 250 mil, que es básicamente cubre el 80% del universo actual de viviendas. Las viviendas que tienen valen de 120 mil a 250 mil bajo la propuesta que hemos presentado, se ahorran un 65% de su cuenta tributaria anual. Voy a repetir eso. Una vivienda que va entre 120 y 250 mil se ahorra 65% de su base, de su costo tributario anual o de su costo en impuestos anuales. Eso número 1. Número 2, establecimos que todas las exoneraciones que existen hoy por hoy de viviendas, ya sea la persona que acaba de comprar una vivienda y le dice que está exonerado por 10 años o 15 años, se le iba a respetar su exoneración. Es decir, no es que a partir del 1 de enero de 2019 se le va a empezar a cobrar impuestos a una persona que antes no pagaba porque está exonerado, sino que se va a esperar hasta su vencimiento. Al vencimiento no va a pagar la tabla actual o la base actual, sino que la nueva tabla, que es un ahorro de 65% en general. Tercero, lo que tratamos de lograr es reconocer un mecanismo que ya existe en el Código de la Familia, a donde se le reconoce a la familia, como así lo define el Código de la Familia, que es, como bien lo he dicho, es un código, es casi el nivel más alto a nivel legal, de que las familias podían tener un beneficio fiscal sobre su vivienda principal. Lo que hicimos aquí era simplificar. El proceso actual es sumamente engorroso y es básicamente inaccesible para la gran mayoría de las familias. Así que lo que tratamos de hacer es eso, ampliar la base, le hace eliminar grupos o sectores que tienen exoneraciones extendidas o exoneraciones a perpetuo. 2, reducir la tasa suficiente como para que alcanzara el 65% del ahorro. Y 3, incluir de alguna manera algo que ya está en el Código de la Familia, que era una reducción anual, una reducción adicional, al impuesto de bien inmueble. Quisiera aclarar también, no porque me han dicho que por qué las familias sí, por qué las familias no, y si el soltero sí, el soltero no.
Miren, señores, en todo el mundo, todos los códigos fiscales del mundo, olvídense de Panamá, váyanse a Europa, Estados Unidos, Japón, otros países desarrollados, siempre hay un beneficio fiscal para las familias. Es más, Panamá es uno de los pocos países que no lo tiene. Lo teníamos hace unos años y fue eliminado. O sea, tú tenías dependientes y te daban una exoneración básica por dependiente y eso fue eliminado en su momento. Aquí lo que estamos haciendo es de alguna manera reconociendo, así sea un ahorro no tan sustancial, reconociéndole a las familias ese ahorro adicional. Me llama poderosamente la atención, porque me da algo de gracia poner la risa, es que estemos discutiendo una ley que en general, por lo bajo, le ahorre 65% del impuesto de bien inmueble a las familias. Ya no se trata de que, bueno, es que a mí me ahorró 65, pero yo quiero 85. Perfecto, tengamos esa discusión, pero lo que sí sabemos es que tenemos una propuesta en la mesa con un cambio significativo, un cambio importante, un cambio que no se ha dado desde que se creó esta ley, la ley de impuesto de bien inmueble, que reduce por 65% básicamente a todas las familias panameñas su impuesto de bien inmueble. Gracias, señor viceministro. Don Osvaldo, sus 5 minutos. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Esta ha sido mi casa por muchos años. Mi nombre es Osvaldo Lao. Dicen que soy contador tributarista. Vivo de los impuestos como hay personas que viven de la enfermedad de otros, de la muerte de otros más y de los líos que nos vienen encima con tantos problemas que se han suscitado del gobierno pasado. Definitivamente todo lo que hace el hombre puede ser mejorado. Este proyecto de ley, en mi personal opinión, es muy bueno porque le brinda al contribuyente en términos general una disminución significativa del impuesto de inmueble. Quizás yo debiera decir que el orden de los factores quizás aquí sí creó una confusión. Porque si hubiéramos puesto primero la tarifa de término general, ¿no?, y después el incentivo o el beneficio para la familia, quizás hubiera sido más digerible. Pero hemos puesto el patrimonio familiar tributario de primero, de salida, que es lo que ha estado creando ciertos conflictos, ciertas reacciones contrarias. Aunque definitivamente en materia de impuestos siempre habrá quienes protesten, siempre habrá que se sientan afectados. Anoche nomás estuve yo haciendo unas comparaciones de una persona que compra una vivienda en 120,000 balboas con una expectativa de vida de 70 años y lo compra a los 30 años de edad cuando ya tiene una edad productiva porque está generando ingresos. Con la tarifa progresiva combinada actual, la TPC, esa que habla mucho del 2.10, con los 20 años de exoneración y después en los 20 años siguientes, estamos hablando de 30 años de edad, 20 años siguientes exonerado y 20 años pagando impuestos, esta persona estaría pagando 35,650. A través de su vida, ¿no? A través de su vida, o sea, hasta los 70 años. En cambio, con el patrimonio familiar tributario no estaría pagando un solo balboa. Y es más, aún sin el patrimonio familiar tributario estaría pagando 25,200 balboas. Todavía es mucho menos comparando la propuesta actual versus los 20 años de exoneración que existían anteriormente. Y voy un poquito más. Otro ejemplo de una persona que compra a los 30 años una propiedad residencial en 250,000 balboas. Con la tarifa actual y después de los 10 años de exoneración estaría pagando 135,375 balboas a los 70 años de edad. En cambio, con el patrimonio familiar tributario estaría pagando solamente 23,400. Una diferencia muy significativa que la gente tiene que entender cómo analizar la ley, cómo analizar los beneficios. Y por otro lado, si analizo aquellos bienes inmuebles que no están o no pueden estar dentro de un patrimonio familiar tributario, estarían pagando 61,600. Comparándolo con la TPC actual, 35,375 menos 61,600, estamos hablando de una diferencia, un ahorro muy interesante que debiera ser analizado por quienes protestan sobre una situación que realmente no tiene sustento. El punto focal de la controversia está en el concepto familiar.
¿Por qué a la familia sí? ¿Por qué a los otros no? Pero es que la misma Constitución Nacional habla de que el Estado tiene la obligación de velar por la familia. Acepto que dentro del Código de Familia y aún en la Constitución Nacional no hay una definición exacta de lo que es familia. Y entonces ahí comenzamos a enredarnos de decir la viuda con sus hijos, si es un núcleo familiar o no, o si son divorciados. Entonces comenzamos entonces a buscarle la quinta pata al gato. Pero señores, estamos frente a una reforma que es totalmente conveniente para los contribuyentes. Hace 5 años aproximadamente, 6 años aproximadamente, a solicitud de AmCham, American Chamber of Commerce, me pidieron que hiciera un análisis del impuesto de inmuebles en la región centroamericana. Comenzamos en Venezuela y ahí subí hasta México. Y ahí determinamos que Panamá sí, en efecto, tenía la tarifa más alta. Pero ningún país daba exoneraciones, excepto Guatemala. Pero a nivel de quetzales transformado, traducido en dólares, era aproximadamente 2.300, 2.400 solamente. O sea, Panamá siempre ha tenido una oferta interesante y como quiera, que se estuvo vendiendo mucho la idea de que los impuestos inmuebles eran una hipoteca de por vida de la persona, entonces sencillamente ahora sale una reforma muy interesante. Damos la bienvenida al expresidente de la Cámara de Comercio, don Jorge, sus 5 minutos para opinar sobre la nueva propuesta de impuestos inmuebles. Gracias. Yo quiero empezar por felicitar al Ejecutivo por haber efectivamente, finalmente lanzado esta propuesta. Este es un tema que tenemos más de 2 años en los gremios. 19 gremios, como bien decía el viceministro, estuvieron reunidos por un periodo largo discutiendo el tema, porque éramos conscientes todos de que el impuesto inmueble en Panamá era alto, que tenía un problema muy serio. Aquí se facturan $400 millones al año más o menos, pero realmente se cobran 165 millones, alrededor de eso. Hay alrededor de 1 millón de fincas registradas, pero esas solamente están pagando impuestos ciento y tantas mil fincas. Entonces hay un problema serio en la estructura. Entonces nosotros sí pensamos que es muy positivo que efectivamente se haya lanzado esto. Hay de hecho 2 leyes en la Asamblea discutiendo el tema, y quizás nosotros, más que criticar la ley, yo creo que la ley es positiva. Queremos asegurarnos de que haya una discusión amplia en la Asamblea para que se pueda mejorar. En estas discusiones de más de 1 año y medio, con 19 gremios que el gobierno nacional tuvo con nosotros, se tocaron 3 temas básicos. Uno era efectivamente la tasa, tratar de bajar la tasa. 2, teníamos el tema de cómo lograr que se pagara más, que más fincas pagaran para aumentar la base de pago. Y está el tema obviamente que inquieta a todos los panameños, el tema de los reavalúos, porque veníamos de un periodo de un gobierno anterior donde había unos avalúos funestos. Entonces, en esa discusión larga se presentó a la Asamblea la ley 43, si no me equivoco, que si bien no es perfecta, tenía una serie de cosas que valdría la pena rescatar, las que valgan la pena. Por ejemplo, específicamente me refiero a que en esta ley se menciona que cada 10 años se puede hacer un reavalúo, pero no te dice cómo. En el otro proyecto de ley que está ahí, y se pudiera usar algo de eso, se habla lo que muchos países tienen, que es la diferencia entre el valor catastral de la finca y el valor comercial. Y muchos de los países lo que te hacen es que te tiran una tabla donde, por ejemplo, la propuesta que está en esa ley habla de que cada 2 años se haga un reavalúo automático de 1%. O sea que estás reevaluando tu propiedad menos de 1%, medio por ciento anual, hasta un máximo de 20 años, empezando por tu valor catastral, que ya es bajo. Pero el tema es que hay un concepto definido y claro de cómo se reevalúa. Lo único que estamos diciendo, se podría mejorar lo que existe. Nosotros quisiéramos exhortar a que en la Asamblea haya una discusión amplia, que esto no se pase a tambor batiente, porque creo que hay cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, Panamá como estrategia de país, queremos promover la logística. Y pensamos que la logística es importante y es el futuro del país. Sin embargo, aquí, al eliminarse exoneraciones, y no soy creyente en las exoneraciones, en los privilegios, pero hay que tener mucho cuidado que no afectemos el componente logístico del país. Aquí hay parques logísticos, aquí está Panamá Pacífico, aquí hay infraestructura donde si tú le tasas a todos por igual, puede tener una afectación en la parte logística. Igual turismo, tú puedes agarrar un desarrollo con una cancha de golf y vas a tener que pagar impuestos sobre toda la cancha de golf y puede afectarte el sector turismo. Entonces, nuevamente,
exhortamos a que haya una discusión amplia. Yo creo que la ley es buena en el sentido que baja el impuesto que se paga. Sin embargo, hay que tener cuidado en esas comparaciones porque, por ejemplo, hay muchos dueños de fincas que revaluaron sus fincas y bajaron el pago al 1%. Entonces, cuando tú arrancas y haces la comparación del 1% con la nueva ley, quizás ya la diferencia no es tan grande, pero definitivamente la ley es positiva, se va a pagar menos impuestos. Lo que tenemos que tener cuidado es que no afectemos la competitividad del país, la parte logística, la parte turismo, por beneficiar, y que no sea una ley además netamente populista. Esta ley tiene que también llevarnos a que se cobre más impuestos, a que los que no pagan, paguen. Entonces también tenemos que preocuparnos y asegurarnos de que en esta ley hay algunos mecanismos de cobro para que la gente que tiene que pagar pague. Entonces yo diría que eso es un poco el resumen y la posición. También los felicito porque vengo a una reunión del CONEP donde ustedes han logrado unir a todos los gremios porque están todos muy preocupados por esta ley, y ojalá que la Asamblea escuche a los gremios, porque no estamos aquí pichicomeando de que si los promotores, y esto no es una discusión de los que tienen plata y los que no tienen plata, creo que esta es una discusión de país y de asegurarnos que la estrategia país no sea afectada por beneficiar en el tema de impuestos. Y sobre todo, aquí hay que mandar un mensaje al país: hay que pagar impuestos y todos los terratenientes tienen que pagar impuestos. Muchas gracias, Juan Jorge. Tenemos dos preguntas del público. Buenas tardes a todos. Primero queremos recordarles que tenemos abierta la sección de comentarios para que nos puedan hacer llegar sus dudas e inquietudes, como la que nos escribe primero David Sucre. Comenta: el Código de la Familia dice en su artículo 12, la familia la constituyen las personas unidas por el vínculo de parentesco o matrimonio. El 13, que el parentesco puede ser por consanguinidad, por adopción o por afinidad, pero no dice hasta qué grado de consanguinidad o afinidad es familia. Se pregunta: ¿así que realmente familia somos todos? Y leo una pregunta de Verónica Eiseric. ¿Por qué los impuestos de las casas no los ponen para propiedades de 200.000 hacia arriba? Las casas actualmente están costosas. Casas pequeñas de 150 metros o 200 metros están arriba de 160.000. Deben considerar el costo actual de las casas. Voy a empezar yo, y voy a empezar por decir que no soy experto en el tema de Código de la Familia. Nosotros casualmente en la ley, cuando empezamos a decir, oye, queremos darle un beneficio a las familias, como un tema de justicia, ¿no? Lo que empezamos con esta discusión: ¿qué constituye una familia, qué no constituye una familia? Y lo que dijimos, oye, refirámonos al Código de la Familia, que establece exactamente eso, y es un código, es de las leyes con más alta prevalencia o más alta prelación bajo el sistema panameño. Así que el Código de la Familia en efecto establece ciertas cosas. Yo hasta ahora lo que puedo investigar es: una madre soltera o un padre soltero constituye una familia. Ha habido muchas preguntas sobre eso. Dice, oye, yo conozco una amiga que tuvo un hijo, el caballero se fue y ahora entonces ella no va a tener beneficio. Lo que me han explicado y me lo han dicho diversos abogados es que eso sí constituye una familia. Igual, si es una viuda que tiene sus hijos hasta la edad de 25, es lo que entiendo yo según el Código de la Familia, sigue constituyendo una familia y puede aplicar a esa tasa menor. Pero sí quiero también explicar lo siguiente: sea o no sea familia, hay un ahorro significativo de 65% anual sobre los impuestos. Así que no es que le estamos cobrando más a los solteros para darle a la familia. Muy por el contrario, estamos bajándolos a todos. Simplemente que a los que constituyen familia estamos reconociendo que usualmente tienen dependientes, usualmente vive una de las suegras, vive en la casa, tienen gastos médicos, gastos de escuela, otras cosas, y le estamos dando un pequeño, perdón el anglicismo, un pequeño break en la parte fiscal, un beneficio adicional. Así que yo con eso quiero cerrar, porque no quiero meterme en problemas hablando de qué exactamente establece el Código de la Familia, qué representa una familia. Pero digamos que el 95% de los casos, o el 98% de los casos hipotéticos que me han enviado, los he investigado. Usualmente son que si es madre soltera, que si es padre soltero, que si están casados, pero entonces los hijos ya se fueron, también sigue siendo una familia. Léase, si hay una esposa y un esposo y ya los hijos se fueron de la casa, sigue siendo una familia porque hay un esposo y una esposa.
Obviamente, si los dos están casados y tienen hijos, constituye una familia. Yo creo que hasta ahí puedo decir sin meterme en problemas y sin que me llamen la atención en algún lado por este tema. Y la segunda pregunta... el costo de las casas. Bueno, no, mira, eso es sencillo. Y por eso que a veces hay que tener la base de comparación. La exoneración básica hoy por hoy es 30.000. Esa es la exoneración básica hoy. No es 200.000, es 30.000. Para la familia estamos subiendo de 30.000 a 120.000. O sea, la estamos cuadruplicando. Evidentemente, y lo digo como contribuyente, a nadie nos gusta, o sea, a mí no me gusta que me saquen plata del bolsillo, prefiero no pagar impuestos, ¿no? Pero es la realidad de la vida, pues que todos tenemos que pagar impuestos, y así lo dice aquel dicho de que lo único que es inevitable en esta vida es la muerte y los impuestos, ¿no? Así es. Entonces, para que estemos claros, sigue siendo una reducción sustancial de los impuestos. Me gustó mucho esa tabla que presentó el doctor Lau. Yo creo que en algún momento le voy a sacar una copia sin que él se dé cuenta, porque es muy clara, muy sencilla y muy fácil de entender, porque los ahorros son sustanciales. Y como les digo, sea soltero, sea casado, sea familia, requete familia o no, sigue siendo un ahorro sustancial. Muchas gracias, viceministro. Hace algunos años, algunos más de los que quisiéramos recordar, era un poco más fácil ir a pagar impuestos. Incluso la DGI le enviaba a uno un estado de cuentas, el debe tanto, etcétera, etcétera. Así es. ¿Por qué se ha complicado tanto el procedimiento para pagar impuestos en Panamá, viceministro? Bueno, el procedimiento en sí de pagar impuestos, no sé, es un tema que por eso me voy a enfocar en el tema de por qué no te mandan estados de cuenta. Y eso se inventó hace unos 10 años, si no me equivoco, cuidado un poquito más, que decían ya el mundo de la comunicación, ¿sabes? Va a ser esto totalmente irrelevante, pues eso de que te manden un papelito, ya lo que eso te va a llegar por medios electrónicos. Entonces no se logró ni seguir con el medio de pago o el aviso de que debías los impuestos, porque seamos honestos, a mí se me olvida el pago del impuesto de bien inmueble. O sea, si yo no recibo, o sea, yo pago la luz porque me llega el estado de cuenta. Si no me llega un estado de cuenta, tú quieres que yo averigüe esto. Así que incluso el cobro y el pago del impuesto de bien inmueble es engorroso. Y creo que hay que cambiarlo de raíz. Y eso no tiene nada que ver con la ley. O sea, podemos quedarnos con la ley actual e igual hay que cambiar ese tema. Porque hoy por hoy tú tienes que agarrar y meterte en internet, saberte el número de finca. Yo no sé si tú te sabes el número de finca, pero yo no me sé ni un número de finca. Saberte el número de finca, meterte en el website y que te salga la cosa. Y es dificilísimo hasta entenderlo e interpretarlo. Por eso tenemos asesores fiscales como el señor Lau, porque nadie entiende esas cosas, ¿no? Así que estoy de acuerdo que ese proceso es demasiado engorroso. O sea, desde el proceso de enterarte cuánto debes impuestos y luego hasta el proceso de pagarlo. Ha mejorado muchísimo porque ya se puede pagar en banca en línea y otras cosas, ¿no? Que ha facilitado mucho el pago, ¿no? No hay que ir físicamente a la DGI a pagarlo. Pero yo estoy de acuerdo que si no recibes un estado de cuenta, o sea, si no recibimos un estado de cuenta, no pagamos ni la luz. No es porque seamos malos, sino que tan simplemente, o sea, yo necesito algo que me recuerde que tengo que pagar, ¿no? No sé, doctor Lau, si te gusta... Perdón, antes de proseguir, tenemos unas preguntas. Bueno, justamente Jen Hao pregunta de dónde se puede conseguir la tabla del señor Lau. Y tómale foto y ponlo en Facebook. Pregunta el señor Gabriel Preciado: ¿por qué no tomar la tabla de patrimonio familiar y aplicarla de forma general? Mira, esa fue una discusión. En un momento, tengamos claro, en un momento la propuesta era solo la propuesta general, ¿no? La propuesta general era reducir 65% a la mayoría de las familias. Esa era la propuesta. Y hubo una discusión interesante en gabinete que si se le debería extender un beneficio adicional al resto. Entonces, tal vez como dice el señor Lau, tenemos un tema de que el orden afecta como que el orden de pensamiento. No es que la tabla principal es la del patrimonio familiar, la tabla principal es la otra que ahorra el 65%, es una tabla general que la aplica a todo el mundo, y esto es un beneficio adicional para las familias. Yo no quisiera, quisiera evitar que a través de esta discusión que se ha centrado mucho en que porque una familia paga menos con un soltero, quedemos entonces ahora todos en la tabla general. Yo creo que sí es justo que las familias, y bueno, y lo digo como padre de familia tal vez y que tiene hijos, que tenemos más responsabilidades financieras, que tenemos que pagar matrículas, libros, medicinas, alimentos, etcétera,
tengamos una menor tasa. Obviamente a todos nos gustaría que la exención fuera $250,000, que todo, o sea, pero tenemos que manejar también las finanzas de un país. Estos recursos hoy por hoy no los usa el órgano ejecutivo, y eso quiero dejarlo claro. Estos recursos son los que van a las diferentes alcaldías del país. Le hace la alcaldía de Panamá, la alcaldía de David, la de Colón, etcétera, y es parte del proyecto de descentralización, un proyecto de descentralización que es muy bueno y muy importante, y no es porque sea este gobierno. El gobierno de Martín Torrijos fue el primero que propuso la ley de descentralización. Ellos no pudieron llegar a un acuerdo con sus alcaldes para implementarla. El gobierno de Martinelli tan simplemente lo suspendió, y nosotros hemos retomado y hemos dicho esto es algo bueno, de darle independencia a los alcaldes para su gestión financiera. Y para tengamos claro, la manera que funcionaba anteriormente era que el presidente decía cuántos recursos le corresponde a cada alcalde. Entonces empezábamos con el tema de que, bueno, tú me caes mal, así que si no te cambias de partido, te quito los recursos. Ya hoy por hoy hay una fórmula establecida con relación a la recaudación de impuestos de inmueble. Esos recursos van todos a las alcaldías, no son utilizados por el Ejecutivo. Se han hecho proyectos muy interesantes en todos los municipios del país, e incluso se estableció una fórmula que aquellos municipios pobres que no tenían una recaudación interesante, un monto interesante, se le estableció una recaudación, un aporte mínimo de $500,000 para que pudieran hacer sus proyectos, y se limitó que al menos 75% de esos fondos tienen que ser utilizados para obras, no para hacer, contratar, ¿sabes? No para y esas cosas, sino que, así que tengamos claro que esto está todo amarrado como, de una manera que no queremos poner en peligro eso, que es un proyecto muy bueno, y a la vez nosotros tuvimos que hablar con los alcaldes para establecer esta tabla, porque, o sea, se ha convertido en una pelea, por decirlo así, del Ejecutivo, pero el Ejecutivo no es el que dispone de estos fondos. Gracias, señor viceministro. Don Osvaldo. Sí. Hace 10 años yo acuñé una frase que decía: sin impuestos no hay paraíso. No es que a mí me guste pagar impuestos, pero soy consciente que como ciudadano tengo que participar con mis propios recursos para que este país pueda tener tranquilidad, paz, educación gratuita, construcción de calles, etcétera, etcétera. A la primera pregunta que hizo la persona que ustedes atendieron, cuando dijo que por qué no se extendía a 200,000 balboas la exoneración, la verdad que yo no manejo las corridas que se han hecho del impuesto, así que no creo poder hablar sobre eso en una forma definitiva, absoluta. Pero sí creo sinceramente que todos tenemos que pagar impuestos en este país. Y es más, el impuesto inmueble tiene características sociales muy importantes, no solamente con este proyecto, sino de salida. Si nos remontamos a lo que hay actualmente, antes que este proyecto se convierta en ley, los primeros 30,000 balboas están exonerados. ¿Por qué? Porque esa es la parte social. El patrimonio familiar que existe en el Código de la Familia y que se traslada al Código Fiscal exonerando los 100,000 balboas, las viviendas que tengan un valor hasta 100,000 balboas, eso es social. Yo creo que el impuesto inmueble mantiene con esta reforma exactamente la misma visión social, pensando en el núcleo familiar, pensando en que todo el mundo va a salir beneficiado con una reducción de las tarifas de impuestos de inmuebles. Hay cosas que mejorar, hay cosas que incluir. Por ejemplo, viceministro, se nos quedaron por fuera, se les quedaron por fuera a ustedes las fincas, los bienes inmuebles mixtos. Son comerciales y residenciales. Correcto. ¿Qué tarifa le vamos a aplicar? Si arriba vive la persona y abajo tiene un negocio, tiene un comercio. Entonces, hay que ver estas cosas en detalle a fin de que no queden estas lagunas en una norma que viene, que es buena, pero ustedes saben que siempre vamos a encontrar gente que acepte y otras que rechacen. Gracias. Mira, yo pienso que es importante, y estamos todos de acuerdo, que la descentralización es importantísima. La descentralización es lo que le va a permitir al país que las alcaldías puedan mejorar los servicios básicos a los ciudadanos: recolección de basura, agua, parcheo de calles. Son temas que se manejan mucho mejor descentralizados, y estamos 100% de acuerdo con ese concepto. Ahora, aquí el viceministro no me dejará mentir. En esas negociaciones que tuvimos con los gremios, se llegaron a tarifas más bajas de las que hoy en día hay en esa ley. Se acordaron tarifas de 0.6 hasta 0.8.
se acordaron el concepto de la forma del reavalúo automático y la diferencia entre valor catastral y valor de mercado. Creo que fueron conceptos muy valiosos y que iban a generar inclusive aún más ahorros. Pero la negociación se trancó hace más de un año cuando el Estado quiso hacer retroactivo el tema del reavalúo de las propiedades usando el valor catastral y una tabla de 1% cada 2 años. Entonces, el mensaje que te quiero mandar es que aquí todavía hay cosas que se pueden conversar para mejorar esta ley, para mayor beneficio para los conciudadanos, pero sobre todo con el concepto de que todos tenemos que pagar impuestos, y estoy 100% de acuerdo en ese sentido. Y regreso al tema de temas como Panamá Pacífico, parques logísticos, zonas procesadoras. Tengamos cuidado que no matemos la gallina de los huevos de oro. Yo creo que si tenemos que quizás sacrificar un poco y no poder llegar a bajar aún más la tabla, que creo que da para bajarla un poco más, que eso se puede usar para seguir dando beneficios a la parte productiva del país, al tema turístico y al tema logístico. Gracias. Viceministro, antes de venir para acá, varias personas me contactaron y me pidieron, pregúntale específicamente al viceministro, y aprovechamos que don Osvaldo está acá, sobre ciertas situaciones. Una, por ejemplo, la de los pensionados extranjeros. ¿Qué estatus, qué incentivo, qué cambio reciben con esta propuesta? Otra es el caso de los jubilados panameños. Y otra un poquito más compleja, el caso de los condominios, donde en la vivienda principal puede que esté exonerada o puede que esté dentro de un estatus, pero las áreas comunes, como sabemos, tributan. ¿Cómo serían estos cambios, estas situaciones? Bueno, nadie aquí sabe más de temas tributarios que el señor que está al lado mío, ¿no? Empecemos por ahí. Yo no me voy a tirar de experto en todos estos temas y no quisiera tampoco llegar a hablar de temas específicos y después equivocarme y que se forme un tema controversial. A nadie de estas personas que me estás mencionando se le está cambiando su régimen para mal. Me explico, a todos se le está reduciendo su base impositiva, su tarifa anual se le está reduciendo. Así que ese es el primer mensaje que di en el día de hoy y quiero seguir con el mismo mensaje porque creo que hay mucha desinformación, mucha gente diciendo que le van a subir los impuestos a los pensionados, a los jubilados. Muy por el contrario, estamos diciendo, y se establece así en la ley, que se les congela el valor y que no puede ser sujeto a avalúo. Incluso en el patrimonio familiar, y me voy a enfocar otra vez en el tema familiar porque hay mucha desinformación, lo que se establece, nada más para aclarar, don Jorge, no es que cada 10 años se hace un reavalúo, sino que se va a evaluar los 120.000. O sea, que si esa exención básica de 120.000 sigue siendo relevante, o si hay que aumentarla porque ha aumentado el costo de la vida. Así que no es que se está reevaluando cada 10 años. O sea, que los reavalúos quedan eliminados de por vida. De por vida en todo lo que sea patrimonio familiar tributario. Ok, en la primera vivienda. En las otras y los comerciales sí. No, claro. En la efecto, segunda vivienda si hay un tema, y a veces es un tema delicado aquí. El ánimo de este gobierno, y yo creo que casi ningún gobierno, es ir a hacer reavalúos de viviendas. Sin embargo, sí estamos de acuerdo que el día de mañana se hace un centro comercial en algo que antes era una finca ganadera, no puedes decir que era una finca ganadera y que ahora vale $1 el metro cuadrado, ¿no? Sino que tiene que tener referencia a su valor de mercado. Esa es una herramienta que ha tenido el Estado siempre. Siempre ha tenido esta herramienta el Estado, rara vez la usa. Te puedo decir específicamente, bajo esta administración no se ha hecho ni un reavalú, y esto lo he repetido yo a través de mi Twitter y de la cuestión, y lo he repetido mil veces, así mismo como la diputada Zulay Rodríguez ha repetido 1000 veces que tiene un dossier de reavalúos. Yo incluso invité a través de Twitter, le dije, el que tenga un reavalúo realizado durante esta administración, por favor que me lo traiga, que yo voy a ver la manera que lo elimine, que lo elimino. Y nunca se me presentó ninguno por la sencilla razón de que no existen tal cosas como los reavalúos ni residenciales ni comerciales bajo esta administración. Así que sí estamos protegiendo el patrimonio familiar tributario bajo eso. Se establece que el Estado podrá revisar esa base 120.000 para que refleje los costos de vida, etcétera, para ampliarla sería, no para reducirla, a menos que haya un tema deflacionario enorme. Y se eliminan todos los revalúos, ¿no? Así que... Pero si te puedo preguntar, no me queda algo claro. Sí. No me queda algo claro. Ok, estamos hablando de que la vivienda principal, si la queremos llamar para ser más claro, no va a ser revaluada. Pero
las otras viviendas y los comercios sí pueden ser Otros revaluados. bienes, sí. Y estoy de acuerdo de que no es algo práctico. Ningún país, en ningún país del mundo mandan a evaluadores a evaluar las propiedades a valor de mercado. En la mayoría de los países, y los análisis que hemos hecho, y que fueron muy profundos, es que la mayoría de los países lo que tienen es una fórmula para agarrar el valor catastral y ajustarlo. Entonces lo que nos preocupa y que pensamos que se puede mejorar en esta ley es dejar algo establecido para esas otras viviendas y esos otros comercios, no dejarlo abierto a que pueda ser discrecional de un gobierno de turno. Y no estoy pensando en este gobierno, estoy pensando en 5 o 7 gobiernos más tarde que por alguna razón política o alguna otra razón digan voy a evaluar la casa de Iván Sarak porque de la playa de él, porque él hizo algo que no me gustó cuando estaba en el gobierno. Entonces eliminamos la discrecionalidad si tú estableces un mecanismo claro y definido para esos revalúos, que es lo que estamos planteando nosotros, ¿no? Claro, y perdón, doctor Lau, pero ahí en ese tema, y lo que siempre le digo a la gente, dice, pero es que tienes que eliminarlo y que no se puedan hacer más. No puede. No puedes porque la ley siempre te la pueden cambiar, ¿no? O sea, pero entonces definámoslo. Sí, tenemos unas preguntas del público y creo que para el mismo punto. Justamente el señor Juan Carlos Reinardus comenta que él ha observado que está circulando una tabla distinta a la que se encuentra en la página web de la Asamblea. Entonces no sé si podríamos validar o confirmarle a las personas que nos están viendo dónde se obtiene o dónde pueden ver la tabla oficial, dónde pueden ver el proyecto oficial. Y añado a eso porque la tengo. Hay una tabla que habla de 1% en vez de 1.25. Entonces queremos estar claros si lo que se presentó a la Asamblea es 1.25 o 1. Y si me permiten, estamos en la edad de la información y de la desinformación. Así de las es. dos, ¿no? Entonces confírmanos cuál es la tabla. ¿Es 1.25? Es 1.25 en aquellas viviendas que no son patrimonio final tributario. El máximo, ¿no? Exacto. Entonces, y para el señor Lau, preguntan si tiene alguna crítica al proyecto de ley tal como está redactada. Entonces, si podemos validar cuál sería el sitio o página web o dónde pueden obtener la persona de primera mano el proyecto. Nosotros vamos, número uno, en algún momento hablamos del tema de publicar la ley y yo decía, eso puede ser lo más aburrido del mundo porque o sea, la ley yo nada más me la leo porque me toca, ¿no? Sí vamos a publicar información en los medios en los próximos días para que haya esto, circule en medios como La Prensa, Mi Diario, El Siglo, etcétera, para que esté publicada esa información. La vamos a publicar en el sitio web, no solo la ley, sino también una especie de, y ya que estamos en internet, una especie de FAQ, ¿no? De Frequently Asked Questions, ¿no? Donde diga, esta es mi pregunta y ya está la respuesta, ¿no? En términos sencillos, porque si uno empieza a leer la ley y tratar de interpretarla, oye, a mí, obviamente no soy abogado para empezar y me cuesta muchísimo, aún dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, empezar a interpretar todo eso. O sea, hay que ser tributarista, hay que saberse el código de la familia, hay que saber, pero queremos cubrir las preguntas básicas que son, les aseguro que no son más de 20 preguntas que en verdad todo el mundo tiene, ¿no? Yo tengo algo que agregar. Quedó una pregunta básicamente como medio en el aire sobre los pensionados jubilados. Para evitar erradas interpretaciones, yo prefiero leer exactamente el párrafo que se refiere a ello. Y dice ahí, también podrán constituir como patrimonio familiar tributario el que corresponda entre sus bienes inmuebles, la vivienda principal del propietario de dicho inmueble en su condición de jubilado, pensionado o que cuente con la edad legal para la jubilación destinados como patrimonio familiar tributario. Es decir, todas estas personas que cumplen con las condiciones para esa ley que se conoce brevemente con el nombre de la ley de los jubilados, se acogen a este párrafo y no tienen más nada que hacer. Y por otro lado, cuando hablamos de los avalúos, estoy de acuerdo con el viceministro, dice aquí, los bienes inmuebles que constituyan el patrimonio familiar tributario no podrán ser objeto de aumento de valor catastral mediante avalúos generales ni parciales por parte de ningún organismo del Estado. O sea, ya son dos cosas totalmente concluyentes y es importante que el público en general lo entiende y lo analice. Y para todos aquellos a quienes no hemos tenido el tiempo de contestar, yo creo que a través de aquí de la prensa pueden mandar sus preguntas y nosotros con mucho gusto le podemos contestar. Muchas gracias. Ahora mismo tenemos una pregunta para contestar. Justamente pregunta Sandy Ho, las propiedades que son parte de una fundación, ¿bajo qué régimen quedan? Si son la vivienda principal de una familia, también aplican a la tabla reducida. Y que el beneficiario final. Sí.
sí, sí. Hablando, O sea, la propiedad puede estar en una fundación o una sociedad anónima o en cualquiera de estas figuras, sigue aplicando para el tema de patrimonio familiar tributario, siempre y cuando sea la vivienda principal de la familia. Así es. preguntaban sobre temas de qué cosas se pueden mejorar en la ley. Una cosa que no está en la ley, durante el gobierno anterior, aparentemente se revaluaron alrededor de 14.000 fincas. Y nosotros eliminamos todos esos revalúos. Esos revalúos ya están, porque en el otro proyecto de ley se hablaba específicamente de que quedaban eliminados todos esos revalúos y esas fincas quedarían con su valor anterior y pagarían. Pero eso todavía no se ha dado en la NATI. No, eso lo hicimos, se hizo por edicto y todo. Y ya en la NATI se revaluaron. Si hay alguien que tiene un reclamo, por favor me lo va a saber, ¿no? Pero, o sea, el principio eso sí se aprobó y sí se estableció, se eliminaron todos esos revalúos, se hizo por edicto, porque había que hacerlo por edicto y volvieron a su valor. Perfecto. Ese reclamo, si quiere hacer la persona, ¿cuál sería la vía para hacerla? Mi teléfono es 506-6776. Yo no siempre estoy en la oficina, pero ahí estará mi asistente, cualquier cosa ella puede tomar el mensaje y no crean que estoy... para decirlo muy panameño, chifiando a nadie. O sea, la gente que me ha contactado con este tema, les he respondido, si no directamente, a través de alguien más, les he respondido sus preguntas. Viceministro, un tema que en las páginas de opinión del diario La Prensa tuvimos un rico debate, es el hecho de que ahora la Dirección General de Ingresos exige, en algunos casos, la compañía, la presentación de un abogado, cuando antes perfectamente los contadores, los auditores, en fin, podían diligenciar temas tributarios. Esto también, aunque no es parte de la ley, este concepto molesta mucho a la población. Sí, no conozco el caso específico, yo creo que el señor Lau puede hablar más de esos casos, ¿no? Sí, es una resolución de la Dirección General de Ingresos, no es ni siquiera a nivel de ley, y donde exige para todos trámites en la Dirección General de Ingresos la participación de un abogado. Pero esto ha creado muchas ronchas, muchos reclamos de parte del gremio de los contadores públicos autorizados, y creo que ya, aparte de haberse reunido con el director de ingresos, yo creo que ya se está encontrando el camino para eliminar ciertas cosas. Tengo entendido que el licenciado Publio Cortés elevó una consulta a la Procuraduría de la Administración sobre este tema. No sé si le han contestado, pero hay un impasse que se está manteniendo el estatus anterior. O sea que yo creo que debemos abrir un compás de espera adicional hasta que se defina realmente esta situación. Creo personalmente que va a ser a favor de los contribuyentes, porque no es posible que estemos acudiendo siempre a un abogado para un trámite común y corriente que se podía hacer directamente. Gracias. De acuerdo. Don Jorge, hay cierta sensación en la población, sobre todo los adultos mayores, que obviamente tienen menos ingresos, que viven en zonas como, por decir, Betania, San Francisco, etcétera, que la legislación fiscal que tiene Panamá incentiva la nueva construcción con exoneraciones, con extensiones, y aquellas personas que hicieron su tarea, que ahorraron, que invirtieron 30, 40 años atrás en una buena vivienda y que hoy en día vale 300.000, 500.000, $1 millón, son castigados con un sistema tributario injusto que premia más a la CAPAC que, por decir algo, al ahorrista, al inversionista privado pequeño que hizo su tarea. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo creo que esto es un fenómeno que se da en todos los países del mundo. Y efectivamente las ciudades van creciendo y se van desarrollando y los urbanistas, los desarrolladores, los municipios, el Ministerio de Vivienda tiene que ir normando esa situación. Yo sí me preocupa que efectivamente una persona mayor que tenga una casa que compró por $40,000, $50,000 en San Francisco, hoy en día el valor de mercado de esa casa sea $500,000. Y por eso es que hacíamos la salvedad de que en el otro proyecto de ley se hace una diferencia entre el valor de mercado y el valor catastral. Uno no debe pagar impuestos sobre el valor de mercado, debe pagar impuestos sobre el valor catastral, que tiene que ser un valor razonable de una apreciación en el tiempo de la vivienda. Porque si no, efectivamente puedes llegar a tener casos donde una persona no pueda pagar sus impuestos si se lo aplican al valor de mercado. La bondad de esta ley es que eso ya no va a existir, porque al ser la vivienda principal ya no se le va a revaluar, así que ese problema queda resuelto con esta ley. Cuando me hablas del tema de CAPAC, hombre, las ciudades evolucionan, son unos entes vivos. Entonces aquí lo que ha faltado es, uno,
que parte de ese valor de esa propiedad que se aprecia cuando uno vende su vivienda y se gana un buen dinero, esa persona debiera pagar un impuesto por esa ganancia que ha tenido, y ese impuesto deberá ser reinvertido en infraestructura en ese barrio para que haya agua, haya electricidad y haya las facilidades básicas para que esa persona que compró ese terreno y que, usando todos los sistemas legales y mecanismos legales que haya, tiene una zonificación para poder hacer un edificio, cuando haga el edificio no colapse el barrio. Entonces aquí hay una gran discusión, y yo creo que es sana, entre... Yo, por ejemplo, vivo en un barrio en Parque Lefebvre que yo no quiero que me hagan edificios, no quiero comercios en mi barrio, y de hecho tenemos parado un centro comercial en la Santa Elena que lo construyeron en un terreno donde le cambiaron la zonificación, y yo no estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo como ciudadanos qué clase de barrio queremos. Es una discusión que hay que tener amplia, pero sin embargo, si una persona compró en Punta Paitilla un terreno que tenía la zonificación para construir un edificio, ¿cómo es posible que los vecinos lo paren porque dicen que no hay tuberías para agua y no hay tuberías para aguas negras? Eso no es un problema de la persona que compró, es un problema que el Estado tiene que resolver y tiene que reinvertir parte de los impuestos que se pagaron cuando se vendieron esos terrenos para tener la infraestructura. Entonces yo creo que es una conversación muy compleja que no la vamos a resolver aquí, pero también igual no creo que es correcto que se convierta en una pelea de los que tienen y los que no tienen. Es una pelea de todos como ciudadanos que queremos vivir en qué clase de ciudad queremos vivir. Una ciudad caminable, agradable, con un transporte público que funcione y con unas áreas de la ciudad más densas que otras, y para eso tenemos el transporte público, ¿no? Muchas gracias. Viceministro, ¿cómo queda la finca agrícola? Con esto, la misma exoneración, cualquier finca agrícola de menos de 350.000 está exonerada. Pero 350.000 de valor catastral. 350.000 de valor catastral, es correcto. Se respeta se mantiene esa exoneración. ¿Y cómo evalúas eso? ¿Cómo manejas ese valor? Es la pregunta. El valor registrado. El valor registrado catastral, sí, catastral. O sea, no estamos cambiando nada en las fincas agrícolas, es el mensaje. Es más, lo que estamos cambiando es que aquellas de más de 350.000 se está reduciendo el impuesto significativamente, ¿no? Pero esa sí la vas a poder reevaluar en 10 años. En 5 años. No, porque esa no es la finca principal. No, eso no tiene nada que ver con revalú ni nada. Y a veces me da un poco, porque no hablan tanto del tema de revalú, y digo, o sea, para mí los revalús son es el cuco. Es el cuco, pero... Efectivamente, o sea, ¿por qué no matamos el cuco y definimos eso de una vez por todas? Que ya estaba definido en la otra ley. En la otra ley había un acuerdo. La otra ley, no voy a entrar en la discusión de la otra ley porque la otra ley tenía ciertas falencias, vamos a llamarlos así, ¿no? Y no era ley, pero no, la propuesta, pero discutida por 2 años, ¿eh? Nunca consensuada, ¿no? No, pero discutida por 2 años, donde se le contribuyó y se le pusieron cosas que tienen valor. No la descartemos, en mi punto. Pero fue una herramienta política. Efectivamente, y ese es parte del problema que tenemos hoy en día, que tenemos 2 peleas políticas, una ley política con otra ley, y yo no soy político. Yo vengo aquí como representante de la Cámara. Bueno, todos somos políticos, es cierto, pero no soy partidista. No soy político partidista, no estoy en ningún partido. Soy miembro de un gremio y efectivamente soy promotor de bienes raíces. Entonces yo pienso que lo que estamos tratando casualmente es de quitarle el cuco a la gente, porque no nos engañemos. Que no es la vivienda principal, sí se puede hacer revalúo y no se está definiendo en esta ley cómo hacerlo. En la otra propuesta, y que no es una propuesta de una persona u otra, los gremios aportamos eso en unas discusiones de más de 2 años. Y en esa propuesta de los gremios sí se definía el tema del revalúo. No lo descartemos, está ahí y se puede discutir. Para eso es la Asamblea, para que sea una discusión amplia, y ojalá, y la propuesta nuestra es, no aprobemos esto a tambor batiente, demos la oportunidad a los gremios que están reunidos hoy. Ven una reunión de CONEP hoy donde hay más de 15 gremios preocupados por el tema, y la idea es que se escuchen las propuestas que se tienen. No, y lo curioso es casualmente cuando hablamos, y perdona que vaya al punto, ¿no? Que hablamos mucho de la preocupación por la propuesta de ley. La propuesta de ley es integral y reduce los impuestos significativamente, y todavía escucho la palabra preocupación, y ahí es donde yo me preocupo. Yo digo, oye, yo creía que no íbamos a hacer un monumento después de esta propuesta, y ahora estoy tratando de defender una reducción de impuestos, ¿no? Que suena algo irónico, ¿no? Obviamente. Pero bueno, este es el mundo en donde vivimos, con las redes sociales y las cosas, y la democracia abierta, y todo eso está bien. Así podemos participar todos. Jorge, te aseguro que no podemos hacer nada tambor batiente porque no tenemos mayoría en la Asamblea.
la presidencia de la Comisión de Economía y Finanzas no es de nadie del Partido Panameñista, tampoco la presidencia de la Asamblea en sí. Entiendo y leí hoy también en un comunicado que se estaba citando a consultas públicas dentro de la Asamblea este tema. Pero yo, a la vez que estamos diciendo no lo pasemos a tambor batiente, tampoco extendamos esto, ¿no? Tampoco que es una discusión etérea, porque vamos a quedar entonces con la ley actual que no es la que queremos, ¿no? No, O de sea, acuerdo, y discutimos por 2 años la ley. O sea, para nosotros también es importante que se resuelva. Esto en un mes se puede resolver, Sí. Iván, o antes. Yo creo que lo importante es que haya esa apertura porque no queremos afectar la capacidad productiva por ayudar a los panameños que paguemos menos impuestos, y estoy feliz de pagar menos impuestos. No dañemos la capacidad productiva del país afectando zonas francas, parques logísticos y la capacidad industrial. Entonces tengamos cuidado con eso. Yo creo que siempre se puede mejorar, que es lo que hemos hablado aquí. Siempre se puede no, mejorar. todo se puede mejorar. Señores, tenemos otra pregunta. Justamente sobre las zonas francas, pregunta Rafik Keridine. ¿Se ha contemplado o hecho un análisis del impacto que puede tener a la zona franca y a Panamá Pacífico las disposiciones de este proyecto? Y parques logísticos también, incluyendo. Parque logístico. Bueno, mira, el tema logístico en Panamá es complejo y tengo que decirlo no solo como ministro de Economía y Finanzas, viceministro de Economía y Finanzas, perdón, sino como panameño. Panamá tiene una gran ventaja que sabemos todos, o sea, que nos dio Dios. O sea, no es que la creamos nosotros, nos la dio Dios, que es una posición geográfica bendecida. Hoy por hoy, a través de todas estas leyes y todos estos incentivos, nosotros nos damos cuenta que nuestro recurso principal, que es nuestra posición geográfica, que se traduce a logística, nos genera los aportes del canal, punto. O sea, en tema impositivo, en tema de contribución al tesoro. Contribución al tesoro. Okay. O sea, aquí todos los puertos están exonerados, ¿no? Todas las zonas francas tienen exoneración, todas esas cosas. Tú dices, óyeme, no puede ser que la única manera de nosotros competir a nivel global en temas de logística es decir, regalemos la casa y tiremos por la ventana. Y eso no es ni a meter en el proyecto de ley pero en términos generales no puede ser que la única manera de Panamá, con su posición geográfica, competir con otros países en temas de logística, tiene que ser básicamente, te tengo que tirar la casa por la ventana, no cobrarte $1 en impuestos, y tiene que ser, y perdón, decimos otra vez, forever and ever. O sea, además nunca te puedo cobrar $1 en impuestos. Y si no empieza el tema de la equiparación, que ya vimos cómo pasó la equiparación en su debido momento y cómo se ha comportado cierto operador de puertos local de una manera que está completamente adversa a los intereses nacionales. Voy a obviar el nombre porque estoy seguro que todos saben de qué operador de puertos me refiero. Así que tengamos un poco de cuidado. Esto no es cobrarle 25% de impuestos sobre la renta a la zona franca. Esto es básicamente cobrar un impuesto de inmuebles que no es la cosota, no es una cosa enorme. Si les soy sincero, hay empresas que se pueden acoger al tema de estabilidad jurídica y a través de eso tendrán sus 10 años de exoneración forzada, por así decirlo. Pero en algún momento tenemos que decir, óyeme, no puede ser que al Tesoro Nacional no le llegue un centavo de el bien más importante que tiene el país, que es su posición geográfica. Es como si Venezuela, por decirlo así, dijera, bueno, tú tienes derecho a explotar eso, pero todo el petróleo, pero a mí no me tienes que dar ni un centavo, ¿no? Al Tesoro Nacional, ¿no? Así que es un tema delicado, entiendo. Yo estoy seguro que se va a aplicar, muchas empresas van a aplicar el tema de estabilidad jurídica, pero hay que poner el tema en la palestra. O sea, aquí todos tenemos que contribuir a este país. No puede ser nada más que por un tema de cuál es tu ciudadanía, tú sí aportas y el otro no aporta. Y es un tema que eso debe venir no solo en el tema de zonas francas, en el tema de zonas francas también a nivel global estamos sufriendo, está habiendo cambios radicales en estos temas de excepciones tributarias específicas. El señor Lau no me va a dejar mentir, porque hay mucha presión de organismos internacionales en eliminar estos beneficios fiscales que son específicos a un grupo. Así que yo creo que más tarde que temprano, ya sea por iniciativa del Ejecutivo o iniciativa global, va a ocurrir algo al parecido, ¿no? Eso es básicamente en aras de la eficiencia, buscando precisamente que todo el mundo sea más eficiente. La zona libre de Colón no está sufriendo nada con esta reforma, todo por el contrario, está siendo beneficiada con el impuesto de inmuebles. Protestaron porque las zonas francas iban a tener un cambio, pero es que las zonas francas tienen exoneración del impuesto de inmuebles y el impuesto de transferencia de bienes inmuebles y tienen incentivos
mayores que la zona libre de Colón. Entonces, de lo que se trata aquí es de igualar las condiciones. Lo mismo que Panamá Pacífico, o sea, Howard, tiene una exoneración del impuesto inmueble a las propiedades no residenciales, porque todas las que son residencias pagan impuestos, se someten a las reglas normales. Entonces, todo lo que es comercial, y por eso es que no lo venden, tienen un incentivo de 0 impuestos. Entonces, al quitarle esa exoneración, entonces igualamos las condiciones. Mira, una pregunta del público. Pregunta David Sucre. Al casco antiguo le acaban de reactivar la exoneración del impuesto de inmueble, pero me parece que este proyecto se lo vuelve a quitar. Desconozco, tendría que investigar para dar una respuesta clara sobre ese tema. No sé, señor Lau, si usted conoce el tema específico. Sí. La ley 80 establece un término en el tiempo que vence, si no me equivoco, en el 2019 en cuanto a los incentivos fiscales. Y me refiero directamente al impuesto de inmueble. No conozco que en este proyecto se esté cambiando nada del casco antiguo. Ni de la ley de turismo. La ley de turismo tiene una fecha de vencimiento de esa exoneración y no se está tocando a través de este proyecto de ley. Yo quisiera tocar un poquito el tema nuevamente de los parques logísticos y la zona franca. Yo creo que el viceministro toca un punto interesante y yo tampoco soy partícipe o que apoyo a los beneficios que tienen algunos puertos en Panamá. Yo pienso que debe haber una apertura y debe haber competencia entre los puertos, así que estamos en la misma línea, viceministro. Sin embargo, nuevamente, la estructura logística del país, llámese parques logísticos, Panamá Pacífico, zonas francas, lo único que estamos diciendo nosotros es tengamos cuidado de no afectar eso. Entonces yo creo que hay que tener una discusión amplia sobre ese tema y ver si es necesario hacer algunos ajustes a esta ley. Nuevamente, no soy experto tributario, pero lo que sí te puedo decir es que hay propiedades donde tú, por ejemplo, designas 80 hectáreas para un parque logístico, pero has desarrollado las primeras 10. Entonces te van a hacer ya existe un cambio de zonificación y vas a tener que pagar impuestos sobre un montón de tierras no productivas. No soy experto financiero, quizás tendremos que contratar a un experto para que asesore, pero creo que es importante que el tema se ponga en el tapete, se vea el impacto que puede tener de cualquier cambio que se le vaya a hacer a estas zonas, que nuevamente es la estrategia país. Panamá tiene que beneficiarse de eso y sí se beneficia de los impuestos porque esas empresas que invierten en galeras, en terreno, contratan personal, esa gente sí paga impuestos. Paga 7%, o sea que no es correcto decir que Panamá se beneficia fiscalmente cero. Bueno, indirectamente se beneficia. Claro que se beneficia. Directamente no. Claro que se beneficia. Es como si dijéramos que los panameños, que el 90% de los panameños pagan cero impuestos, porque así es. Impuestos sobre la renta pagan un porcentaje bajísimo. Pero si tú le dices al panameño en la calle que no paga impuestos, te va a decir, estás equivocado, pago el 7% que me duele durísimo. No, entonces sí pagan impuestos. Sí quisiera hacer la aclaración porque obviamente se vuelven las hipérbolas aquí, ¿no? De que si estableces este impuesto va a desaparecer esto. No. No va a desaparecer nada de eso. No, y respeto y reconozco que el señor Jorge García no está hablando en esos términos, pero curiosamente cuando salió esto, el proyecto de ley, la misma presidenta de la Asociación de Usuarios decía que iban a perder puestos de trabajo por esto. Y decía, ¿cómo una reducción en tu impuesto te va a generar pérdidas de trabajo? Pero, por eso que tenemos que tener un poco de cuidado con la hipérbola, ¿no? Y no me refiero a... Y docencia, ¿no? Hay que docencia también. Yo creo que sí, entre más se conversa... Y en eso estamos, ¿no? Y por eso estoy yo aquí, ¿no? Y tengamos claro, o sea, Zona Libre de Colón se pudo desarrollar y fue lo que fue a pesar de que existía este impuesto de bien inmueble. O sea, este no es un tema que va a quebrar o va a eliminar todas estas cosas. Yo creo que sí hay que entender las preocupaciones y ver cómo llevar esto adelante, pero entendamos que, o sea, la zona franca más importante de Panamá, que es la zona libre de Colón, se logró desarrollar apropiadamente, a pesar de que existía ese impuesto que era mucho más alto anteriormente, porque la tasa marginal era 2.1%. Viceministro, ¿qué plan B tiene el gobierno en caso de que, por ejemplo, las recaudaciones no cumplan con las metas? ¿Qué rentas sustitutivas tendrían ustedes en mente? Bueno, va a ocurrir varios escenarios, ¿no? Lo primero es, como tú sabes, hubo un boom inmobiliario importante en los últimos 10, 15 años ya, en verdad. Ha habido un boom inmobiliario importante y poco a poco el periodo de exoneración de estas viviendas está venciendo.
Así que digamos que hay una renta sustitutiva orgánica, ¿no? De muchas viviendas que se vendieron y que están venciendo su periodo de exoneración. Eso es parte. Lo segundo que quiero explicar siempre y ser enfático es, estos no son recursos del órgano ejecutivo, son recursos de los municipios. Pero nosotros, para establecer esta reducción tan importante, fue también hablando con los municipios y estableciendo con ellos, porque decían, oye, me has mostrado esta libertad y ahora me la vas a eliminar. Y decíamos, oye, no te preocupes porque eventualmente esto se va a recuperar a medida que todas esas exoneraciones que eran de 10, y 15 y 5 años van venciendo. Si no llega a ser suficiente, entonces los municipios van a verse afectados en su plan de inversión. Esa es una realidad y habría que ver pues qué se hace en ese momento. Yo espero que se pueda mantener esta ley, efectivamente. Yo espero que no suban el impuesto de bien inmueble, espero poder mantener esta ley donde se reduce sustancialmente, y es lo que esperamos por el boom inmobiliario que ha habido en los últimos 15 años. Es que el impuesto de inmueble tiende a aumentar por su propia inercia. Sí, es orgánico, ¿no? Sí, según una publicación hay 37.000 fincas cuya exoneración se le vence todos los años. Entonces, automáticamente el impuesto de inmueble tiene tendencia a subir, a aumentar. Así es. Pero hay que cobrar también. Yo creo que hay que hacer un mejor trabajo de gestión de cobro. Aquí efectivamente con los medios electrónicos se te puede mandar un estado de cuenta electrónico a tu correo. ¿Cómo es no debajo de la puerta? ¿Cómo es posible que la DGI de este país no tenga el número de celular de todos los contribuyentes? Porque hoy en día la mejor manera de comunicarte es que te llegue a tu celular el estado de cuenta y te diga, señor, pague, vaya a... Eso Dios quiera recibir un mensaje de texto de la DGI. Vas a responderlo rápidamente. Rapidito. Más rápido que el de la mamá de uno. Así mismo es. Pero yo creo que tenemos que ir hacia allá. Yo creo que no hay derecho que en este país, prácticamente, si tú sacas un teléfono en un lugar, da tu número de cédula. Amarras el número de cédula con el teléfono, le pides los datos a las compañías celulares y ya, se acabó el problema. Y reconocemos que hay que hacer una mucha mejor gestión de esto, porque muchos panameños dejan de pagar el impuesto de inmueble no porque sean malas pagas ni porque son evasores fiscales, sino que tan simplemente lo pensaron un momento, se les olvidó. Me ha pasado a mí, o sea, por favor, yo soy el ministro de Economía y me ha pasado que se me olvidó pagar el impuesto de inmueble y he tenido que pagar recargos. ¿Por qué? Porque no es una cosa que tienes el día a día, o sea, no es una cosa que ni todos los meses. Así que yo creo que hay que hacer una mejor labor. Yo creo que ese tema de los papelitos hay que volver a pensarlo, ¿no? Al menos a pensarlo, no estoy diciendo implementarlo, pero pensarlo. Un papelito abajo de tu puerta que te diga, tu estado de cuenta del impuesto para empezar, que no es malo, te ayuda a no estar atrasado en tu impuesto de inmueble y después tener recargos. Y segundo ayuda a la recaudación y ayuda a la recaudación en general, ¿no? Sí, pero con la nueva plataforma tributaria, ¿no?, de la DGI, automáticamente cada finca como contribuyente separado tiene su propio NIT. Correcto. Y con el NIT todo el mundo tiene acceso a su estado de cuenta, a los valores estatales registrados, al sistema de cuántos años de exoneración me dieron, qué tarifa me queda. Yo lo tengo apuntado aquí en mi celular. ¿Quieres que te lo dé? Te lo doy. No, en efecto. Y pago mi impuesto muy fácil porque se paga por banca en línea. Sí. Entonces, sí, efectivamente, aquí está, te doy mi número de NIT. El NIT es 52947, lo tengo. Y pago mis impuestos, pero efectivamente me cuesta recordar. Entonces, qué sabroso sería que tú recibas por WhatsApp un mensaje que te diga, oye, paga tu impuesto, se te está venciendo, sí, y tal y cual. Y hoy en día con la banca en línea es muy fácil. Sí. O sea, pero yo creo que sí hay que mejorar la labor de cobro. Yo sí creo que el público en general, lo más seguro es que no se conoce todas estas cosas. Entonces hay que hacer un poquito más de docencia, ¿verdad? Ahí en capaz que en una reunión que tuve, el ingeniero Díez, el hijo, sí, dijo que para facilitar el pago de los impuestos, ¿por qué no buscamos una forma de que si la vivienda tiene un préstamo hipotecario, ¿no?, que el banco hiciera la labor de recaudación, o sea, que incluyera el impuesto de inmueble dentro de la mensualidad o dentro de lo que corresponda, a santo de que el contribuyente, que no necesariamente tiene que estar al tanto de sus obligaciones tributarias, sí, sí, entonces el banco fuera ese recaudador, ese intermediario, ese agente. Así como el FESI, ¿no? Como pasa también con el ITBMS. El FESI, el ITBMS, bueno, sí, correcto, como agente de retención. Otra pregunta, perdón. Nos están llegando varias preguntas similares, pero voy a resumir con la que hace Belgis Schial. Dice,
¿Cuál es su posición con respecto a los jóvenes que viven solos y hacen el esfuerzo de comprar un hogar? ¿A nosotros no nos bajarán los impuestos? Sí, por 65%. O sea, estamos, y lo voy a repetir, perdonen los que están viendo esto hace media hora, pero lo voy a repetir 1000 veces. A los jóvenes les toca una reducción de 65% en sus impuestos, a la casa promedio que puede ir entre 120.000 a 240.000. Así sean solteros, así sean lo que quieran. Así que sí estamos haciendo una reducción sustancial. Adicionalmente, las casas actuales que tienen su exoneración, se le está respetando su periodo de exoneración hasta su vencimiento. No es que a partir de esta ley se le empiece a cobrar impuestos a gente que está exonerada. Así que no, entiendo la preocupación y muchos jóvenes me han expresado eso. Una amiga de la infancia, no voy a decir su nombre, me escribo ya, ¿por qué están discriminando contra las divorciadas? No estamos discriminando contra nadie. Es más, una mujer divorciada con hijos constituye un núcleo familiar. Así que se le está dando no solo el beneficio del 65%, sino hasta el beneficio adicional. A nadie se le está aumentando el impuesto muy fuerte. Bueno, hay ciertos grupos que estaban exonerados anteriormente, pero en temas residenciales a nadie se le está aumentando el impuesto, muy contrario, se está bajando considerablemente. O sea, que estás proponiendo es que se casen los jóvenes para que entonces tengan una tabla más barata. No tienen que estar casados tampoco, pueden estar juntados y su matrimonio de hecho. Que se casen, que se casen. ¿Qué tal el tema de la moratoria? Todas estas casas que usted mencionó, de 10 años, 15 años, 20 años, que ya perdieron su exoneración, ¿y va a haber moratoria o eso no es parte de la consideración? No puedo decir nada al respecto de eso ahora mismo. Si lo hace, ¿qué es lo que pasa? Si yo anuncio que vamos a hacer una moratoria, nadie paga. Entonces, por eso yo no puedo anunciar que hay una moratoria de antemano. La moratoria se anuncia el día que se anuncia. Sí hemos recibido ese comentario y lo vamos a evaluar, ¿no? Ver la conveniencia de establecer una moratoria específica para el impuesto de bien inmueble. Okay, sí. Perfecto. Vamos entonces a conclusiones. Vamos a empezar con don Jorge y vamos a terminar entonces con el viceministro. Empezamos con usted, don Jorge. 3 minutos para sus conclusiones. Bueno, yo nuevamente felicitar al viceministro por estar aquí haciendo docencia. Creo que es importante que este tema del impuesto inmueble, que se empezó a discutir hace más de 2 años, finalmente esperemos que llegue a un feliz término para tener una ley que sea más justa, donde se bajen las tasas. Yo creo que inclusive se pueden bajar un poco más de lo que están planteadas. Eso fue un número que se tiró ahí. Se puede negociar, estoy seguro. Pienso que se debe en esta discusión en la Asamblea asegurarnos de que no dañemos por beneficiar a los panameños en general, y yo soy uno de ellos que se va a beneficiar, por beneficiar a los panameños en general, no dañemos la capacidad productiva del país a nivel de centros de producción, parques logísticos, zonas francas, Panamá Pacífico, etcétera, turismo, por ejemplo. Entonces, miremos eso con cuidado y ojalá que pues nuevamente tengamos una discusión amplia en el tema. Yo creo que es importante la aclaración que ha hecho el viceministro de que sí hay una rebaja tanto para las familias casadas como los solteros y los otros, porque en ambos casos hay una rebaja. Sin embargo, nuevamente exhortamos a que haya una discusión amplia en la Asamblea. Don Osvaldo. Bueno, yo, aparte de darle las gracias por esta oportunidad, digo, me honra mucho estar aquí en medio de por favor, a nosotros estas dos figuras. Aprendemos de usted. Aprendemos de usted. Aquí por homos, si vamos a decir, nos pega algo de la sabiduría del señor Lau. Gracias, gracias. En referencia al documento que nos ha traído aquí, puede ser que muchos no compartan mi opinión y la opinión de los presentes, pero yo sí estoy de acuerdo con la bondad de este documento. Insisto en que todo lo que hace el ser humano puede ser mejorado, y creo que este documento todavía puede ser mejorado un poquito más. Lo importante es que se lleve esto a consulta, a que la gente entienda un poquito más, hacer docencia, publicar, preguntas y respuestas. Tenemos suficiente tiempo para hacer esto, porque el proyecto comienza, la proyección es al 1 de enero del 2019. O sea que tenemos tiempo todavía para hacer una reforma mucho más consona con las expectativas de la mayoría. No podemos complacer a todos. Es imposible en materia de impuestos complacer a todos. Pero creo que sí hemos avanzado bastante con un proyecto como este. Yo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Mónica Pam, que fue la que me contactó inicialmente por la invitación. Tenía mis ciertas renuencias, obviamente, pero creo que ha sido un intercambio muy valioso.
Agradezco pues las opiniones del señor Lau, igual del señor García, pero son valiosas. Y quiero reiterar, como he mencionado varias veces, esto es una reducción significativa para todos y todas las propietarias de viviendas. Estimamos que en general una casa que está pagando impuestos hoy por hoy, que está entre 120.000 y 240.000, va a tener una reducción de 65% en su cuenta de impuestos anual. Es un cambio importante, una reducción importante en los impuestos. Creo que vamos por buen camino. Yo no estoy cerrado a cambios para mejorar la ley. Sin embargo, pues tenemos que entender ya esto sale del órgano ejecutivo y entra en el órgano legislativo. Obviamente nosotros vamos a estar presentes en el debate en la asamblea para escuchar esos comentarios. Esperamos que esto, esperamos no porque es imposible, pero que escape un poco de esa esfera de politiquería barata y que sea una discusión inteligente como la que hemos tenido hoy. Créanme, como viceministro de Economía les puedo decir, he tenido conversaciones mucho más incómodas con el señor García. O sea, no es que el señor García está de acuerdo con todo lo que digo, y estoy seguro que con el señor Lau también hubiera tenido otras discusiones difíciles, ¿no? Así que yo valoro mucho la opinión de una persona como el señor Lau, un experto tributario que explicó en una tablita. Gracias. Que ahora mismo le voy a sacar la copia sin que usted se dé cuenta, porque es muy valioso y llega al punto, o sea, los ahorros significativos que estamos teniendo todos los contribuyentes. Y yo, más que viceministro de Economía, soy contribuyente y también estoy cuidando de cierta manera mi futuro. Tu patrimonio familiar. Mi patrimonio familiar tributario. Así que les agradezco mucho la oportunidad. Ojalá en algún momento podamos seguir hablando de temas como este. Y gracias a todos los no sé si se le puede llamar televidentes o internautas. Cibernautas. Hay algo que se nos estaba escapando. Al eliminar el límite del impuesto inmueble para todas las empresas generadoras y transmisoras de la energía eléctrica, sí, que es un límite de 25.000 balboas al año, puede ser que estas empresas trasladen al consumidor el aumento del impuesto inmueble. Creo que hay que legislar sobre esto. Sí. Estamos conscientes del tema, lo estamos revisando y creo que vamos a tener que hacer un cambio ahí relacionado a ese tema, señor Lau. Importante ese tema, se nos queda. Bueno, sí. Muchas gracias a ustedes por ser unos panelistas de lujo, de verdad. Muchas gracias a nuestro público. Este ha sido otro foro de debate del Diario La Prensa de Panamá sobre el tema de la propuesta de impuestos de inmuebles. Muchas gracias a todos y bueno, gracias por cooperar con el Diario La Prensa. Siempre, gracias. A la orden.